Jeremías capítulos 4 al 6. ¿Tú escuchas u oyes? Te dejo que lo reflexiones a lo largo de este capítulo número 300 de la temporada 2. Hemos llegado hasta aquí, ¿eh? Hemos llegado hasta aquí. Y seguimos. Qué emoción me da llegar al capítulo 300 y seguir contándoos estos, seguir pues con esta constancia. La verdad que me hace muy feliz y doy gracias a Dios, por supuesto, por todo esto y esta gran temporada de la Biblia, que estemos llegando a Jeremías, que ya hayan pasado 2 años y aquí continuamos, y eso es lo importante, estar. Por lo tanto, si hacemos memoria, en el episodio anterior hablábamos del arrepentimiento de corazón o del arrepentimiento falso, del que realmente no es arrepentimiento, porque no te estás arrepintiendo, sino que tienes el propósito de volverlo a hacer. Entonces esto no vuelve a ser arrepentimiento. Así que hay unas recompensas de este arrepentimiento, y es primero la seguridad, y la segunda recompensa, la restauración a una relación real con Dios. Aquí es lo que empieza tratando este capítulo 4, esas recompensas del arrepentimiento. Nos destaca estas palabras claves que se nos repiten, que Dios ama, que son la verdad, el derecho y la justicia. Y nos habla sobre la fidelidad interior. Nos dice que la circuncisión no significa nada si no va acompañada de la fidelidad interior. Y habla de la circuncisión del corazón, de que Dios no busca a personas perfectas, sino a corazones sinceros. Entonces, para ponernos en contexto, la circuncisión, ¿qué es? En cuanto a la circuncisión física, era una señal exterior dada a Israel que los judíos eran el pueblo de Dios y tenía una parte del pacto con Abraham. Entonces, esta circuncisión física es para cortar la carne en exceso del órgano genital masculino. También habla de la circuncisión espiritual del corazón, que es la que os comentaba, que esta es para cortar la naturaleza de la carne del corazón para no seguir los pecados de la carne. Lo que quiere decir es que cuando una persona nace nuevamente o tiene esa conversión con el Señor, llega a estar en esta circuncisión espiritual. Nos dicen aquí los estudios que su nacimiento nuevo dice que no debe seguir los deseos de la naturaleza de la carne. La esclavitud a la naturaleza de la carne está cortada. Ahora puede seguir al Espíritu Santo para vivir su vida en la manera que agradece a Dios, o mejor dicho, que agrade a Dios. Entonces, dicho esto y poniéndonos en contexto, empieza a hablar de la invasión nórdica, donde se van dando esos consejos y también se les van dando razones para que ellos puedan ver. Pero claro, ahí está. ¿Quieres ver o no quieres ver? Se les dice: limpia de malicia tu corazón, Jerusalén, para que puedas salvarte. Lo que busca en todo momento el Señor es que Dios se salve. Y Dios manda mensajeros, manda personas, profetas, manda a muchísimas personas para intentar advertirles, pero de ellos depende esa decisión de decir: vale, haré caso o no haré caso. Tienen toda la libertad del mundo para escoger. Habla de esos pensamientos torcidos y esos pensamientos vanos que solemos tener las personas, el sobrepensar, que esto finalmente nos está dañando y nos estamos autoengañando en cosas que empezamos a dar vueltas en la cabeza y empezamos a dudar, empezamos a tener miedos, inseguridades. Pues habla de este tipo de pensamientos, de que los ignoremos porque no nos llevarán a nada bueno, que intentemos autocontrolarlos. Tu proceder y fechorías te acarrearon esto. Tu maldad ha acabado en amargura por haberte rebelado contra mí. En todo momento ellos hicieron lo que les dio la gana y esto les llevó a oprimir a personas. Habían violaciones, habían sacrificios de niños, o sea,
era horroroso y esto era todo lo que Dios detestaba, porque Dios lo que prioriza es el trato a las personas y lo que quiere es que tratemos bien a las personas, que tratemos bien al prójimo. Después encontramos un lamento de Jeremías y nos dice que sabios son para lo malo y tontos para lo bueno. Es decir, que a la hora de saber, saben hacer maldad, pero no saben hacer el bien. Todo el país quedará desolado, aunque no acabaré con él. Ojo ahí, esto es lo que dice el Señor. Y esta es una de las ideas principales de estos episodios, de estos capítulos, que nos dice, vale, voy a hacer justicia, voy a, castigar, a dar lecciones, sin embargo, no voy a acabar con él, porque es mi pueblo y también porque Dios es infinitamente misericordioso. Ya me dirás, para todo lo que se estaba haciendo, que a pesar de eso no acabe con ellos, sino que lo que quiera es purificarlos, lo que quiera es que aprendan y que sean mejores personas. Los motivos de la invasión se van diciendo en el capítulo 5 y se empieza diciendo, recorred, mirad bien y enteraos, buscad a alguien, a una sola persona aunque sea, que practique justicia, que busque la verdad. Y si encontráis a esa persona, yo le perdonaría. Esto se dice que es una hipérbole, se tiene en duda, que puede ser algo que sea literal y poético, no se sabe exactamente, pero el mensaje que nos transmite es que tal vez no hubiese personas que mirasen la verdad, que fuesen a practicar la justicia, sino todo lo contrario. Habla de que estaban jurando en falso y que mentían a los demás. Ellos rehusaron convertirse y todos eran rebeldes, se rebelaron contra Dios. De nuevo está esa promesa misericordiosa, esa promesa de restauración y avivamiento donde dice, escalad sus murallas, destruid, mas no acabéis con ella. Podad sus sarmientos porque no son de Yahvé. Como decía, había mucho engaño y mucha falsedad en este tiempo y los profetas mentían, los profetas carecían de palabra y estaban anunciando la paz cuando en su lugar lo que iba a venir era un juicio. Entonces estos eran falsos profetas, estaban dando una paz que era falsa, que era mentira y también negaban a Dios, porque cuando tú estás hablando en nombre de Dios y Dios no es el que te está diciendo esos mensajes, le estás rechazando, le estás negando, o si Dios te intenta hablar y tú lo rechazas, lo estás ignorando, lo estás rechazando, negando. Entonces el problema era que el pueblo se llegó a confiar porque los profetas decían que había paz, pero no había paz, venía un juicio y esto es lo que se encargaba de decir Jeremías. Así que una de las cosas principales hasta este punto es que Dios no abandonaría a su pueblo del pacto y traería restauración. A pesar de todo, sí, a pesar de todo, Él es así con todos y cada uno de nosotros. Aunque no le fallemos, nos rebelemos contra Él, Él siempre nos vuelve a mirar con ese amor y esos ojos misericordiosos. Después se nos da ese mensaje de que es necio pelear contra Dios, no tiene ningún sentido. Nos habla de que el pueblo tiene ojos y no ve, orejas y no oyen, que el pueblo tiene un corazón traidor y rebelde, que las culpas del pueblo, los pecados, les privaron del bien, porque ellos tenían acceso al bien, pero ellos mismos se privaron de ese bien. Y luego habla de que la maldad repercutía a muchos, sobre todo la maldad de aquellos que no se preocupaban por su prójimo, que lo despreciaban, lo trataban fatal. Y luego que la gente amaba a esos falsos profetas. Realmente, claro, la gente lo que quiere oír es que va a haber paz. O sea, lo que nosotros queremos oír es que todo va a estar bien, que vamos a estar en la paz, no sé qué. Pero, claro, lo que tienen que amar no es la paz, que también. Lo que tienen que amar es la verdad y no aferrarse a la mentira como lo estaban haciendo, porque muchos eran conscientes, pero preferían aferrarse a esa mentira. Entonces, otro mensaje es que no hay que dejarse guiar por la popularidad, sino que hay que ir al contenido, a ver qué me está diciendo esta persona.
en este caso el profeta, ¿realmente está hablando en nombre de Dios o está diciendo lo que a él le conviene para ganar a más fieles? Capítulo 6, más sobre la invasión. Aquí empieza a hablarnos y nos sigue diciendo consejos, advertencias que se les dio. Sin embargo, nos dice el versículo 10, ¿a quién me puedo dirigir para intimarle a que me escuche? Pero su oído es incircunciso, son incapaces de entender. La palabra de Yahvé les resulta oprobio, no les agrada. Y aquí es donde habla de ese oído incircunciso. Realmente el mensaje que nos quiere transmitir es que ellos no escuchan a Dios, están escuchando mentiras, los mensajes que ellos están diciendo, o sea, mensajes propios de humanos que no vienen por inspiración del Señor y que los está desorientando y llevando por malos caminos y malas prácticas. Entonces, el pueblo no ha distinguido entre la verdad de la palabra de Dios y los mensajes de los falsos profetas, que realmente estos últimos lo que hacen es atraer la naturaleza pecaminosa de la carne en relación a esto de la circuncisión. Entonces, si ellos cortan los mensajes que atraen la naturaleza de la carne, su oído tendría la circuncisión y podrían oír la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, el oído con la circuncisión escucha al Espíritu Santo. Aquí habla de oídos que no lo escuchan, oídos incircuncisos. Entonces, sería interesante que también nos hiciésemos esa pregunta: ¿escucho lo que Dios me quiere decir o paso de él? No quiero escucharlo. Así que nos dice el versículo 16 algo muy bonito que me gustó bastante. Y lo primero es: paraos en los caminos y mirad. O sea, tómate ese tiempo de parar y observar. Preguntad por los senderos antiguos. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Y así encontraréis sosiego, así encontraréis descanso. En las dos primeras líneas, lo que se refiere es que mirando a su historia y a sus antepasados, así aprenden de lo que Dios había hecho antes de ellos y a través de ellos. Por ejemplo, a mí el estudiar la Biblia, esto realmente serían antepasados y personas que ya han pasado por la historia. Y a mí, sinceramente, me está ayudando muchísimo a mejorar mi relación con el Señor, a mejorar mi comportamiento, mis formas, sobre todo lo que es respeto, autocontrol, trata a los demás, que tanto lo destaca, a querer mejorar, a ser mejor persona, a intentar ser más fiel al Señor, amarle más, ver cómo me ama Dios, porque a pesar de que lo vaya viendo en acciones día a día, también Él nos dice que nos ama a través de su misma palabra, a través de la Biblia. El mismo Dios te dice: yo te amo, tal cual. Y nos dice lo importantes que somos para Él, lo importante que es el ser humano para el Señor. Todos somos importantes, todos. Y después de decir esto, que esto realmente lo que da es sabiduría, porque cuando tú estás en una ruta y te pierdes, no sabes hacia dónde ir, si tal vez te encuentras a alguien que ha ido por esa ruta, te sabe dirigir el camino. Esto también se refiere a los ancianos. Si tú vas a una persona anciana, generalmente una persona anciana ha pasado por más años, tiene más experiencias y esta persona te puede aconsejar y guiar. Pero el pueblo siguió pasando, no querían saber nada de eso, no hicieron ni caso, lo ignoraron, rechazaron. Y esto tiene también unas consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen unas consecuencias. Entonces, cuando nos negamos a escuchar lo que nos lleva por el buen camino, pues esto tiene un resultado. Y en el versículo 19 aparece el fruto a esas decisiones, que es ese juicio, es ese tiempo duro que van a ir pasando por haber
despreciado la ley y no atender a las razones del Señor, que todas eran razones de vida, de ser feliz, pero ellos pasaron. Es interesante esto porque sigue pasando. De hecho, pues yo también he sido testigo de esto, de cuando me pasaba a mí, de que el Señor nos quiere guiar por pues un sendero de bien, un sendero por el que vamos a estar bien, a pesar de que haya situaciones difíciles, a pesar de cada obstáculo, pero nosotros no vamos por otro. No queremos saber nada de él. No entiendo por qué, pero bueno, gracias a Dios que el Señor pues me volvió a llevar por su sendero, porque si no, no quiero imaginar cómo estaría hoy, literalmente, no quiero imaginarlo. Entonces, el Señor habla de que ni sus sacrificios ni sus holocaustos le agradan, le complacen, porque lo hacen por hacer, por rutina, porque sí, y no tiene ningún sentido para ellos, porque ¿de qué les servía al Señor que hicieran esos sacrificios y holocaustos si luego iban a tratar mal a los demás, si iban a oprimirlos, si luego iban a adorar a otros dioses? No tenía ningún sentido. Entonces Él quería que lo supiesen. Habla que envía a Jeremías a examinar al pueblo y a comprobar su conducta, y efectivamente Jeremías vio que eran rebeldes. Entonces lo que se les dice al final es que serán llamados plata de desecho, porque Yahvé los desechó, y los desechó en el sentido de librarlos del juicio, que tuvieron que pasar por el juicio porque ellos quisieron, porque el Señor les advirtió 8.394 millones de veces de, oye, puedes arrepentirte, que lo único que tienes que hacer es reconocer tus fallos y ya está. Pero nada, no querían, entonces Dios pues aceptó esa libertad que tenemos nosotros y ellos mismos pues trajeron todo lo que trajeron, pues esas desgracias que pasaron, el exilio, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa pregunta que os he planteado al principio de ¿tú oyes o escuchas? ¿Qué haces realmente? Y sobre todo, refiriéndose a Dios, ¿tú quieres escuchar a Dios o quieres rechazarlo? Ahí está la verdadera pregunta. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.